Hola, saludos a todos. Les habla Abner Bartolo y yo espero que ustedes estén muy bien, disfrutando de, del día de hoy, en esta maravillosa noche, y los que van a ver el video ya en grabación, que puedan disfrutar la charla, la ponencia, exposición del día de hoy. Recuerde que esta es una actividad de la Academia Bíblica Pesher y que vamos a tener un diálogo entre el autor del libro, Mauricio Ortiz, y el editor, en este caso yo, eh, del libro de Monología, la teología de Marcos, y vamos a tener una plática que yo espero que les sea muy edificante. Muy bien. En esta ocasión tenemos a Mauricio y lo voy a presentar de manera muy rápida. Mauricio Ortiz es guatemalteco, es de Guatemala. Eh, Su formación es de ingeniero industrial por la Universidad San Carlos de Guatemala. También es licenciado en música por el la Universidad del Valle, también tiene una maestría en división empresarial. Ahora, posee una maestría en teología, una MA en teología por el Seminario Teológico Centroamericano, por el CETECA. También ya está con una maestría en lo que llamamos MTH o Magíster Teología en Biblia y estudios del doctorado en ministerio. Se dedica a enseñar, a dar conferencias en diferentes lugares. Tiene también una experiencia pastoral, no solamente en Guatemala, sino en los Estados Unidos. Y ahora es uno de los autores de publicaciones Querigma. La dinámica que vamos a estar trabajando en esta noche para los estudiantes de la Academia Bíblica Pesher y para todo aquel que quiera aprender más es Mauricio, el licenciado Mauricio o el maestro Mauricio va a exponer su libro y vamos a darle tiempo para que él exponga. Luego, ustedes pueden hacer comentarios allí abajo con preguntas. Si vamos a elegir algunas preguntas del cual podamos responder acerca del tema de monología y especialmente en el tema de Marcos, el Evangelio según San Marcos. Y así va a ser la dinámica. Vamos a tener un tiempo de exposición. Yo espero que ahorita mismo, por favor, compartan este video con sus amigos, ahí compartan en grupos de WhatsApp. Vamos a tener este tiempo para el aprendizaje. Muy bien, Dios les bendiga y les dejo con Mauricio. Hola a todos, les saluda Mauricio, aquí estoy contento de estar con ustedes y compartiendo este momento especial. Gracias, Abner, por la invitación. Muy bien, a ti. Está aquí mi esposa acompañándome también y espero que podamos disfrutar este tema un poquito extraño para muchos, pero muy necesario para la iglesia de hoy. Abner, no sé si me podés aumentar ahí el tamaño de la pantalla, por favor. Bueno, estamos aquí en la, digamos, es Ahí está. la programación del PDF. Sí, ya estamos, Abner, gracias. El tema que vamos a compartir es de monología en la teología de Marcos. Este tema surgió por algunas inquietudes que yo tuve desde mi juventud acerca de lo que eran los demonios y su papel y cuál es la actitud que tenemos que tener nosotros como cristianos, como iglesia de Cristo y como partícipes en la implantación del reino de Dios. Entonces, fue aprobado el tema para mi tesis de MA en CETECA, en el Seminario Teológico Centroamericano, y posteriormente evolucionó hasta este libro con la ayuda de los diferentes eruditos que me asesoraron y
Gracias a Querigma por haber confiado en este proyecto. Vamos a entrar de lleno entonces con esta pregunta de investigación que es la base de todo el estudio. ¿Por qué Marcos enfatiza el tema de los demonios? Y vemos que a lo largo de todo el Evangelio, los protagonistas espirituales malignos mencionados son Satanás o Belcebú o príncipe de los demonios o espíritus impuros. Si vemos con detalle y nos percatamos y nos ponemos a contar, vemos que el evangelista se refirió a ellos un total de 36 veces, usando términos de diferente manera y sus formas conjugadas. Espíritus o espíritus inmundos. Aquí vamos a poner algunos términos en el lenguaje original, sea griego o hebreo, para los que les gusta hacer la comparación y buscar el término. Demonios, 11 veces cada uno. El nombre en sí, Satanás, aparece 6 veces. Endemoniado o endemoniados aparece 4 veces. Belcebú, como dije hace un momento, que vamos a explicar más adelante qué significa Belcebú. Espíritu mudo, sencillamente neuma, que significa espíritu, y espíritu mudo y sordo en Marcos 9, como también mencionaré más adelante. Aparecen una vez cada uno. En los relatos también figuran los oponentes humanos. Ojo con esto. Los oponentes humanos que tuvo Jesús, que pudieron ser familiares, religiosos y hasta los discípulos mismos en algún momento, como también veremos. Es evidente entonces que Marcos dio mucha importancia a estos protagonistas malignos, incluyéndolos tantas veces en su narrativa, en comparación con otros evangelistas. Esto es algo muy curioso de este evangelista. Hace mucho más énfasis que, por ejemplo, Lucas y Mateo, y aún más que Juan. De esto surgen algunas preguntas preliminares. ¿Es significativo, o importante el rol de los espíritus malignos y demonios en la teología de Marcos? ¿Qué literatura pudo influir en el pensamiento de Marcos en relación al tema de los demonios? ¿A qué posibles pasajes del Antiguo Testamento el evangelista pudo hacer alusión como base para dar cumplimiento al rol de Jesús como liberador? ¿Y qué implicaciones tiene lo anterior para la iglesia actual? Porque de nada nos sirve estudiar el texto bíblico o plantear cualquier situación de tipo bíblico o teológico si no lo vamos a aplicar para nosotros o para la iglesia. Sería únicamente conocimiento, ¿verdad? Sería solo teoría y no praxis. Entonces, en concreto, ¿qué concepción pudo tener Marcos sobre los demonios? Y con esto inicia el estudio, el trasfondo del término demonio. ¿Qué entendía Marcos y los escritores del siglo I en relación a los demonios? ¿Y cómo ellos pudieron adquirir un concepto? ¿A través de qué fuentes? No solamente el Antiguo Testamento, recuérdense de la influencia helénica sobre todos los escritores del Nuevo Testamento, la literatura del Segundo Templo y el Antiguo Testamento, obviamente, porque era parte de la profecía de la que ellos hicieron uso para plantear muchas y actualizar muchos conceptos teológicos dentro de sus escritos. Entonces, la demonología en el antiguo cercano oriente, es decir, en las culturas circundantes,
que de alguna manera influyeron a Israel antes y durante el desarrollo del Antiguo Testamento. Pero para no entrar en muchos detalles, el estudio sí detalla muchos casos y muchos nombres y muchos términos. En esta presentación, lo que vamos a decir es que los antiguos habitantes de la región no asignaban un carácter moral a ningún ser sobrenatural subordinado a una deidad. En la mitología acadia se menciona, por ejemplo, un ser llamado Rabisu, que este término posiblemente tuvo influencia de la palabra hebrea Robes, que vemos en Génesis 4:7, y comparten la misma raíz. Ahora, vean esto, este era un ser neutral. Esta palabra neutral es importante, era un ser neutral, enviado por las deidades para realizar ciertas misiones. El término rabeza también está relacionado con esto, que significa maldición. Pero el rol asociado con Rabisu en realidad se refiere a su misión y no a su condición moral. Tenemos que estar conscientes que en esta época estos seres sobrenaturales obedecían a los dioses. Y digo dioses porque me refiero a otras culturas, no solamente a la cultura hebrea. Y estos seres obedecían a esos dioses y cumplían con su misión. Entonces, no se podría decir en este caso que eran buenos o malos, sencillamente cumplían con lo que tenían que hacer, con lo que les era asignado. En el Antiguo Testamento también vemos algunos ejemplos. Si se recuerdan algunos casos en los que algunos seres espirituales hacían cosas relacionadas con destrucción. Y en el Salmo 78:49 vemos, por ejemplo, estos Malaki Raim, que eran mensajeros malvados. Se recuerdan también cuando David fue castigado por haber hecho un censo en 2 Samuel, el Malak de Yahvé se describe también como Hamashit, el que destruye. Este término es el mismo que se usa cuando se describe al ángel que envió Yahvé para destruir a los primogénitos en Egipto. Este caso, pues ya estamos más familiarizados. Y siempre se habla de malaquim, o sea, de ángeles. Pero todos actuaban de acuerdo con las instrucciones de Yahvé. Entonces, sencillamente obedecían las órdenes, en este caso, del Dios de Israel. Hablando ya un poco de seres que sí ya se pueden clasificar como malvados, podemos ver en Levítico, en Números, la fiesta de la expiación, donde se echaba suerte de machos cabríos. Y si recordarán, uno era para Yahvé y el otro para Azazel. Es un nombre que significa espíritu acechador del desierto o demonio del desierto. Entonces aquí los diccionarios y las fuentes ya se refieren a un demonio según como nosotros lo entendemos ahora, porque aquí lo difícil va a ser entender realmente el término demonio en toda su amplitud, como veremos cuando veamos el término en la literatura helénica. Los israelitas por lo general creían que estos seres habitaban en desiertos, como recordarán en Isaías, en Tobías, dentro de los deuterocanónicos y hasta en Mateo. Entonces, Azazel ya se podría clasificar como un ser maléfico. En la literatura griega nos interesa mucho porque el término demonio en sí, o la palabra demonio que nosotros usamos en el idioma español, deriva de la palabra griega daimon.
Entonces, por lo general, podemos resumir también que en la literatura griega los demonios podían ser considerados como seres de origen no humano o como almas humanas sobrevivientes. Este concepto de almas humanas sobrevivientes, que se detalla un poquito más en los escritos griegos, es la única manera o la única forma en la que nosotros podemos explicar de una manera hipotética y sin evidencia bíblica cuál es el origen de los demonios. Vamos a ver esto en un momento, solo se los digo como para captar su atención, porque esto es una reflexión a la que quiero que lleguemos. Estos seres podían ser buenos, malos o neutrales. Y algunas concepciones afirmaban que el carácter de un hombre es su demonio. Y aquí, por primera vez, aparece la concepción filosófica de un demonio interno. Desde Heráclito en adelante, esta noción de un Dios interno o de la divinidad del alma se generalizó entre los filósofos. Y en la tradición platónica, de la cual nosotros ya estamos un poco más familiarizados, se encuentra otro uso filosófico del término demonio como intermediario y mediador entre el hombre y lo divino. Esto ya se asemeja un poquito dentro de la literatura griega a lo que nosotros conocemos como ángel. En síntesis, las tres concepciones principales de demonios que presentaba la tradición griega eran el demonio interno, los demonios externos independientes de origen no humano y la idea de demonios como almas humanas sobrevivientes que fueron etiquetadas como héroes. Aquí podemos nosotros empezar a ver lo amplio que era el término demonio para los griegos. De hecho, muchos tipos de seres eran clasificados con esa palabra y algunos de ustedes, dependiendo de la edad, recordarán una caricatura que había allá por los años 60 que se llamaba Hércules. Y de hecho ese Hércules, que era un héroe que todos los niños mirábamos en aquel entonces, era un demonio. Porque la palabra griega demonio fue motivo de distintas interpretaciones. El término que se utiliza para demonio se deriva etimológicamente del antiguo daimon helénico y es un concepto ambivalente que resiste todos los intentos de corregir y delimitar el significado de los demonios y lo demoníaco dentro de la concepción griega. Es decir, era un término demasiado amplio y que abarcaba a diferentes tipos de seres. En las traducciones griegas del Antiguo Testamento, tenemos que decir que muchos términos, como daimon o daimonion, significaron palabras griegas que en sí podían ser otras. Por ejemplo, en el contexto del antiguo cercano oriente, como mencionamos anteriormente, la palabra Shedim se relaciona con el Shidu asirio, que se refería a las grandes estatuas de toros que estaban frente a los palacios asirios, a veces representadas con alas o un espíritu guardián asirio, Shedu. El término Shed, ya aquí marcado en rojo, se convirtió en la designación común de un espíritu maligno. Y por eso en Deuteronomio 32, Shedim fue traducido en la Septuaginta como daimonia. Creo que ya la audiencia sabrá lo que es la Septuaginta, pero si hubiera algún invitado que no ha estado familiarizado con esta Biblia o con esta traducción, podríamos decir que fue una traducción que se hizo al griego, que era el idioma
por decir así, el idioma oficial de aquella época, el siglo tercero antes de Cristo, para que todos los judíos que estaban en diferentes regiones pudieran tener acceso a lo que conocemos como Biblia hebrea. Entonces la Septuaginta fue una traducción al idioma griego. Y es tan importante, ojo con esto, que muchos escritores del Nuevo Testamento citaban la Septuaginta. En el caso de Marcos, que es lo que vamos a ver más adelante, vamos a suponer que Jesús y Marcos utilizaron la Septuaginta y vamos a trabajar bajo ese supuesto. Este término Shedim llegó a ser un término muy utilizado por los rabinos para referirse a aquellos seres que fueron considerados del mismo tipo de seres que los cristianos posteriormente llamaron demonios. Es decir, el término demonio como nosotros lo conocemos ya es una derivación del cristianismo, pero este es un caso entonces en el que la etimología de una palabra no es exactamente el significado actual, o por lo menos el significado del primer siglo. El término Shed originalmente significaba simplemente Señor. Ustedes han oído, por ejemplo, Baal, el término Baal o el término Adonai, y a veces lo asignamos Baal a los Baales, o sea, a las estatuas o a los señores que adoraban y que el Señor los condenaba o los disciplinaba por idólatras. Pero el término Baal o Adonai en sí sencillamente significan Señor. Los traductores judíos usaron la palabra daimonia para describir a los dioses de otros pueblos. Por ejemplo, los términos Gad y Meni eran deidades suerte y destino que están en Isaías 65 y fueron traducidas esas palabras como daimon o daimonion o tuque. Entonces, realmente vemos que hay una gran amplitud, aún una complicidad para los traductores de la Septuaginta en cuanto a ponerle un nombre adecuado a cada uno de estos seres. Por ejemplo, Lilith, en algunas Biblias sí se traduce, por ejemplo, la Biblia Stravinger, de Monseñor Stravinger, un alemán que vivió en México y en Sudamérica, se refiere específicamente a seres malvados. Todos estos conceptos ya los podemos clasificar como negativos de una manera más consistente de la que usaron los griegos. Pero ojo, y esto es bien importante, porque es una de las reflexiones que yo hago en mi investigación y que quisiera compartir con ustedes, porque existe una excepción, un ser representado por una categoría particular en carácter en el Antiguo Testamento, que nunca se tradujo como daimon. Y los traductores judíos evitaron la traducción obvia de Malak por daimon, es decir, la ecuación o la igualdad ángel igual a demonio. Utilizaron dos nuevos términos técnicos para los judíos de habla griega, la palabra griega ángelos para los seres que habían conocido previamente con el término malak, es decir, se preocuparon en que un ángel fuera traducido como un ángel en hebreo, malak, fuera traducido con una palabra griega, ángelos. Y el término griego daimon, ya dentro de su carácter maligno, para los seres que habían conocido previamente con otras palabras diferentes. El término ángel se refería a un ser cuyos roles principales eran de intermediación entre Dios y los seres humanos, que es como nosotros lo interpretamos, nosotros como cristianos.
pero nosotros ya lo estamos viendo de aquí para atrás. Ya es un poquito más fácil. Pero en ese momento había que decidir cómo diferenciar a un ángel de un demonio. Entonces viene una primera reflexión. Debemos creer el concepto tradicional que afirma que los demonios son ángeles caídos. Yo recuerdo desde que iba a la escuela dominical, siendo yo joven, que me enseñaron que los ángeles caídos eran demonios. Luego, en algunos libros de teología sistemática, cuando consultamos algo relacionado con angelología, vemos que los demonios son ángeles caídos. Pero según lo que acabamos de ver, y según ese cuidado que tuvieron los traductores de la Septuaginta, y según el cuidado que han tenido otros escritores, no solo de la Biblia, sino de la literatura judía de la época, esta ecuación no tiene ningún respaldo. Y bueno, si quisieran ahondar un poco, porque no quiero profundizar mucho en este punto, este autor, Dale Martin, hizo un excelente artículo que se llama ¿Cuándo los ángeles se convirtieron en demonios? De la revista JBL. Salió en el año 2010. Lo recomiendo, y si alguien lo quisiera leer, se lo puedo proporcionar a través de Abner. Lo que me interesa es que esta presuposición teológica que nos han enseñado a todos entre a un estado de análisis de parte de cada uno de nosotros. Obviamente, para el que le interesa el tema, porque no todos se interesan en estas cosas, y es lógico. Hay parte de la teología que nos atrae, y hay otras que la estudiamos como parte de un pensum, por ejemplo, pero hay cosas que nos interesan más. Entonces, para el que le interese, este artículo es excelente. Ahora, si alguno de nosotros concluyéramos que no es así, o sea que los ángeles caídos no son demonios, entonces, ¿cuál es el origen de los demonios? Este ya es algo un poquito más complicado. Tenemos que entrar a otra fuente que utilizó Marcos y los escritores del Nuevo Testamento para elaborar, para construir su teología, y es lo que se conoce como la literatura del Segundo Templo. Todos recordarán que hubo un tabernáculo, que después hubo un primer templo, que fue el de Salomón, y que luego se construyó un segundo templo después de la venida del pueblo de Israel del exilio. Esto lo podemos ver con más detalle en el libro de Esdras. Entonces, toda la literatura judía paralela a la Biblia o complementaria a la Biblia que nosotros conocemos, que es una literatura útil para conocer muchos detalles que la Biblia no describe, se encuentra en gran manera dentro de la literatura apocalíptica del Segundo Templo. Y aquí tengo una foto de este libro de Diez Macho, el tomo 4, que fue el primero que yo compré hace como unos 30 años. Y es una literatura realmente útil para poder comprender qué pensaban los escritores del primer siglo. Y dentro de esta literatura voy a hablar únicamente de 3 libros por cuestión de tiempo. El primero de ellos se llama Primero de Enoc, que es un libro que se escribió más o menos en el siglo III a.C., y es una de las fuentes más importantes
para conocer el mundo teológico judío inmediatamente anterior al cristianismo. Es un libro muy importante y contiene el mito de los vigilantes caídos, que nosotros ya tenemos alguna idea de esto, porque la misma Biblia habla de el mito de los vigilantes en Génesis 6, en segunda de Pedro, en Judas y en primera de Pedro. Entonces, esta literatura y este libro específicamente era un libro que conocían los lectores del Evangelio de Marcos en el siglo I. Otro libro importante es el Testamento de Salomón. Bueno, solo quería decir en relación al libro de Jubileos, que no lo tengo aquí en estas diapositivas, que es un libro tan importante para conocer todo este tema del origen de los demonios, pero no solo por eso, sino por su carácter apocalíptico, que aún en Qumran se encontraron muchos manuscritos de este libro, y de hecho algunos estudiosos han dicho que este libro era de gran valor para los qumranitas. No vamos a hablar porque no es el objetivo de esta investigación, hablar sobre el proceso de cómo se canonizaron los libros, pero el hecho de que algunos libros hayan sido importantes para los qumranitas y que hayan sido preservados, no por ello sean canónicos, les quita ninguna importancia en cuanto a la formulación de mucha teología del primer siglo. Cerrando el paréntesis, continúo con el Testamento de Salomón, que es un pseudoepígrafo. Este término pseudoepígrafo quiere decir que una persona escribe utilizando el nombre de otra. Y esta pseudonimia no quiere decir que se está engañando al lector, sino sencillamente era una manera de actualizar el mensaje en el momento que el escritor se estaba dirigiendo a su audiencia. Y a eso se refiere este término pseudoepígrafo. Este más o menos fue escrito en el siglo I o 1 o 2 siglos después, y recoge todas las creencias en cuanto a la clasificación de los demonios, por lo que se considera una de las demonologías más completas. Y aquí sí ya podemos empezar a formular algunas hipótesis sobre el origen de los demonios. Y aunque nosotros no queremos dar una teoría única, pues se plantean algunas hipótesis en la investigación, concluyendo, ojo, que para Marcos la clasificación demoníaca no fue un tema de mucha importancia, porque lo que Marcos quiere decir es que el Señor tiene poder sobre cualquier clasificación de demonios, y lo mismo hace Pablo en 1 Corintios y Efesios. De una manera somera hacen una clasificación, pero si queremos entrar un poquito más en detalle, por eso dije a los que les interesa el tema, tenemos que hacer uso de este tipo de literatura. Toda esta literatura ayuda al lector del Nuevo Testamento a conocer la cosmovisión de los escritores y de su audiencia con respecto al rol de los demonios y otros espíritus malignos, como fueron concebidos en la época de Jesús. Es importante notar que el origen de los demonios, las diferentes clases de espíritus malignos, sus géneros o especies, genos, que vemos en Marcos 9:29, así como las jerarquías angélicas, son temas de interés para conocer el trasfondo literario del Nuevo Testamento, pero estos asuntos no se explican con detalle en los evangelios, y yo diría en todo el Nuevo Testamento. El que quiera
entrarle un poco más a esto, aquí pongo una bibliografía básica y la mayoría de estos libros se encuentran en la colección de 10 Macho, que están de manera física en la biblioteca Ceteca, pero yo sé que hay algunos PDFs por ahí circulando en internet, por si alguien no los puede adquirir. Está el libro primero de Enoc, libro de Jubileos, libro hebreo de Enoc, el testamento de Leví, testamento de Neftalí, testamento de Salomón, el testamento de Adán, el libro de los secretos de Enoc y el de oráculos sibilinos. Toda la formulación que se plantea en la investigación sobre el origen de los demonios está basada en estos libros, más algunas reflexiones personales que comparto con mucho entusiasmo para que ustedes los lean. Después de esta larga introducción necesaria, vamos a entrar un poquito y voy a tratar de acelerar más sobre los asuntos introductorios del Evangelio de Marcos. En cuanto al contexto, vemos que esto lo voy a decir de manera rápida porque muchos de ustedes ya han llevado cursos de Nuevo Testamento y no quiero describir demasiado estos puntos. El autor probablemente fue alguien llamado Marcos, que pudo o no tener una relación con Pedro. Lo que se sabe es que fue un discípulo de segunda generación, es decir, que no estuvo entre el grupo cercano de discípulos de Jesús, pero fue discipulado por algún discípulo, que la tradición dice que fue Pedro, y de ahí el conocimiento que tiene él sobre la vida de Jesús y sobre su misión, y la manera magistral en que este escritor entrelaza las profecías del Antiguo Testamento, especialmente de Isaías, con el prólogo del Evangelio de Marcos, que es básico para entender el resto del escrito. La audiencia, por el carácter apocalíptico del Evangelio, pudo haber sido una audiencia que conocía mucho las profecías del Antiguo Testamento y estaba obviamente a la espera de esa salvación que venía de Yahvé. Y eso es precisamente lo que es el género apocalíptico. Nosotros a veces nos dejamos llevar por el libro que escribió Juan, el más reciente del Nuevo Testamento, que fue Apocalipsis. Y de hecho Apocalipsis está dentro del género apocalíptico, pero no confundamos que apocalíptica o literatura apocalíptica se refiere únicamente a cosas del futuro, sino a la lucha entre el enviado de Dios, en nuestro caso Jesús, y Satanás, el maligno y todos sus emisarios. Entonces el propósito de Marcos fue unir, yuxtaponer esas citas del Antiguo Testamento y decir en Marcos capítulo 1, este es el Mesías. Vamos a detallar un poquito eso a continuación. Dentro de la narrativa podemos decir que Marcos se hizo a un lado o se borró dentro de la narrativa, siempre dándole a Jesús la parte que corresponde al sujeto de la acción. Entonces, él es como decir un narrador anónimo. Ahora, los temas que me interesaron para esta investigación no son todos los temas que aparecen en el Evangelio, pero sí los siguientes: la identidad de Jesús. Esta identidad se empieza a conocer precisamente desde el prólogo, cuando el Señor mismo dice: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia, después del bautismo de Jesús. Ahí mismo ya el lector o quien pudo presenciar ese momento sabía que Jesús era el Hijo de Dios.
el secreto mesiánico es un concepto que se refiere a la manera en que Jesús evadía que él fuera conocido por muchas personas y siempre andaba pidiendo a otros que recibían alguna bendición o milagro de él que callaran. Y de la misma manera lo hacía con los demonios. Ahora, si nos preguntamos por qué Jesús hacía eso, la explicación es que mientras antes las autoridades romanas se enteraran de quién era Jesús y lo que estaba haciendo, el imperio romano o los romanos iban a apresurar su muerte en la cruz. Entonces, esa muerte en la cruz tenía un momento hasta que Jesús hubiera hecho ciertas cosas dentro de su misión, podía llegar a ese momento. Si la gente decía quién era Jesús, lo que iban a lograr era apresurar la cruz de Jesús. Los milagros y exorcismos son la base de la investigación. No los voy a narrar en este momento, pero sí están con todo detalle en el contenido del libro. Quiero, antes de entrar en lo que sí, es solo hacer una breve explicación de la yuxtaposición que Marcos hizo de Génesis 23:20 y Malaquías 3:1 en la cita de Isaías 43 en Marcos 1:2-3. Lo voy a poner aquí para que se entienda un poquito mejor, porque realmente esta yuxtaposición de citas, algunos autores la clasifican como ambigua, pero bueno, depende del lente con que se vea. Yo lo que les podría trasladar es que en Éxodo 23:20 se habla de un mensajero y se habla de un camino, un Malak y un Derek. Y se habla también de una preparación. En Malaquías 3:1 se habla también de un mensajero, de un camino, otra vez mensajero. En Isaías 43, que es realmente la cita a la que Marcos se refiere, también habla de un camino, preparado un camino. Ahora, ¿cuál es la pregunta que surge aquí? Si vemos que hay 3 fuentes o 3 libros diferentes aquí mencionados, ¿por qué Marcos en 1:2 se refiere solo a Isaías? En 1:2 dice, tal como ha sido escrito en Isaías el profeta. Si aquí estamos hablando también de Éxodo y Malaquías. Entonces, esto tiene su explicación y es algo bien importante entender lo que es la exégesis mesiánica que utilizaban algunos escritores del Nuevo Testamento para unificar algunas citas o alusiones y atribuírselas solo al profeta que ellos consideraban principal, en este caso, Isaías. La cita atribuida a Isaías menciona el envío de un mensajero. ¿Se recuerdan de Elías como mensajero? Hay una correlación con Segundo de Reyes 1:8 y podemos decir que él fue un precursor de Jesús, a quien él identifica como Mesías en el prólogo del Evangelio y como el camino que había que preparar. El propósito de Marcos fue mostrar que había tenido lugar la unión entre lo que se anunció en el Antiguo Testamento y lo que se realizaría en adelante. Es decir, lo que Marcos hizo fue decir, todo esto que sucedió atrás, ahorita se le está dando cumplimiento. Este es el enviado de Dios. Por eso es que lo que se debe interpretar a la luz de Isaías 43 es el comienzo de la buena noticia, o sea, del Evangelio sobre Jesús Mesías. Y todo esto estaba en continuidad con la salvación a la que se referían las Escrituras. Vemos que en Éxodo era la salvación del imperio egipcio.
Vemos que Malaquías, aunque hace más que todo una referencia a la salvación o a la limpieza en el templo, que es otro tema importante, y que vemos que Jesús vino a constituir una nueva familia y vino a limpiar no solo físicamente cuando Él hace la limpieza del templo, sino que vino a constituir una nueva familia como parte del pueblo de Dios. Antes de entrar a este punto, para concluir el anterior, cuando Isaías profetizó la salida del pueblo de Israel del imperio babilónico, vemos que ya en Marcos ya no se habla de ningún imperio, sino que ahora la lucha ya no es contra ningún imperio, sino que contra Satanás. Y ese es el concepto que está en esta parte, que es la esencia de la investigación, el rol de los demonios en la teología de Marcos. Solo voy a mencionar títulos en este momento para que ustedes sepan cuál es el contenido de este capítulo. La tentación de Jesús. Es importante saber que al final del prólogo, después de que el Padre identificó al Hijo, después del bautismo, en lugar de Marcos hacer una genealogía como hacen otros evangelistas, él omite esa parte. Bueno, no es que la omita, sino que realmente él fue el primero en escribir, pero omite esa parte porque no era necesaria, porque fue el mismo Padre el que identificó a Jesús. No había necesidad de una genealogía como en los otros evangelios. Y aquí empieza la confrontación inmediata de Jesús con Satanás y sus emisarios, con varios relatos que se estudian exegéticamente en este capítulo: el exorcismo en la sinagoga, la controversia sobre Belcebú, que tiene una parte muy interesante sobre cómo Marcos alude a Marcos 3:27, en Marcos 3:27, a Isaías 49, 24, 25, en relación y concretamente con la parábola del hombre fuerte. Recordarán eso. Ese es un tema súper importante porque en el versículo 27 del capítulo 3 de Marcos, vemos cuál es la misión de Jesús. Cómo el hombre fuerte es despojado de sus pertenencias por uno que es más fuerte, utilizando los mismos términos de Isaías 49. Entonces, si unimos este versículo específico con Marcos 10:45, vemos que la misión de Jesús es rescatar al hombre de Satanás, rescatar a los endemoniados de Satanás. Pregunto, ¿no es importante entonces que nos preocupemos en quitarle a Satanás sus pertenencias, nosotros como iglesia? Si esa es la misión de Jesús. A veces nosotros nos concentramos solo en el evangelismo. También se puede aplicar Marcos 10:45 al evangelismo, pero concretamente se refiere a arrebatarle las cosas al hombre fuerte. Las cosas de la casa oikia son las personas. A continuación, vemos el relato del endemoniado Gergeseno, que es de todos los relatos el más representativo del género apocalíptico. Y vemos un poco sobre los géneros de espíritus malignos, porque el Señor mismo se refirió a ellos en 9, 28 y 29, cuando dijo: esta clase de demonios solo sale con oración. Algunos manuscritos añaden y ayuno, pero lo que me interesa ahí no es si hay que orar y ayunar, sino que esta clase de demonios, el mismo Señor da a entender que existen diferentes tipos. Y esto que está aquí, el rol de los demonios y su importancia
teología de Marcos es la esencia de la investigación. Esto que está aquí es lo que acabo de decir parafraseado. Entonces, para ir finalizando, creo que estoy a tiempo, Abner. Aplicaciones para la iglesia actual. ¿De qué me sirve saber todo esto? Como de qué me sirve saber todo lo que está escrito en la Biblia si no tengo una anuencia a ponerlo en práctica en mi vida. Si el Señor me manda a ser obediente y yo no quiero ser obediente, ¿de qué me sirve conocer que debo ser obediente? Y muchas otras cosas que nos pide el Señor, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ¿de qué nos sirven si no las queremos poner en práctica? En este capítulo final, yo trato de explicar por qué Dios permite que los espíritus malignos estén aún activos. Porque alguien podría preguntar de manera simplista, ¿por qué Dios no eliminó a Satanás desde el mismo momento en que se rebeló contra Dios? Entonces nos hubiera librado de muchos problemas. No tendríamos tantos problemas, la sociedad no estaría como está ahorita. Pero ¿por qué Dios permite que los espíritus malignos estén activos hoy, no en la época de Jesús, hoy? La investigación hace una conexión con los capítulos 2 y 3 de Jueces para dar una explicación a esta pregunta. Seguidamente trata sobre el escepticismo sobre la existencia de demonios, a nivel no solo académico, sino a nivel de cualquier persona. Hay muchos que piensan que los demonios son simplemente un mito, que todo está en la mente o que todo se debe a enfermedades mentales. Y este capítulo trata de equilibrar a través de lo que se conoce como discernimiento de espíritus, la necesidad de saber si una persona está endemoniada, si una persona está influenciada por un demonio o si está sencillamente enferma. Y finaliza la investigación con otras derivaciones de la actividad demoníaca en el mundo, las formas del mal en la sociedad del siglo XXI, todo lo que está pasando, que no necesita que se los detalle ahorita, todo lo que está pasando a nuestro alrededor, la ideología de género, el racismo y todas esas degeneraciones que son consecuencia del pecado del hombre, pero con la ayuda de Satanás y sus emisarios. Vienen las conclusiones finales, pero lo dejo hasta aquí con esta pregunta: ¿cuál es la responsabilidad y el desafío para el cristiano y para la iglesia de hoy? ¿Qué nos corresponde a nosotros como miembros de la iglesia de Cristo, como participantes en la misión de Cristo? Si ya definimos cuál fue la misión de Cristo, cuál fue el propósito del Señor, ¿por qué nosotros somos tan indiferentes a lo que el Señor hacía? ¿Cuál es el desafío para el cristiano, para la iglesia de hoy? ¿Qué está haciendo la iglesia? ¿Qué estás haciendo como cristiano para cambiar la sociedad? ¿O será que solo estamos yendo los domingos a la iglesia a aplaudir, a levantar las manos, que es algo lindo, a cantar coros, a escuchar al pastor, pero el resto de la semana pasamos ensimismados en lo nuestro, sin participar en absoluto en lo que el Señor nos hace responsables el día de hoy? De esto trata el libro y dejo la palabra con Abner. Muy bien, muchas gracias. Y realmente una buena ponencia. A ver si dejamos. Ahí está, muy bien. Eh, hay que colocar, dejar de compartir abajo. Ahí está, muy bien. Ya estamos. Y yo espero que las personas
las 45, 46, 50 que estuvieron de alguna manera aquí presentes, pudiesen hacer sus preguntas. Muy bien, vamos con lo que habíamos dicho, con que escriba sus preguntas y Mauricio los va a responder. Voy a, mientras tanto, leer algunos comentarios. Jimmy Hernández es de Costa Rica, estudiante ahora de la Academia Bíblica Pesher, y dice, buenísimo. Juan Carlos Robles, también estudiante, bueno, llevó cursos el año pasado de la academia y aquí de Tapachula envía saludos. Joel Sanabria también ahora está estudiando griego en la academia, es de Cusco, de Perú, y pedía de que se compartiera, que se pusiera en público la transmisión en vivo para que llegue a muchas más personas. El director de publicaciones Querigma, Jesús Escudero, dice muchas bendiciones, él es el, digamos, el jefe allí, el que hace posible las publicaciones en español. Luego tenemos a Manolo Reyes. Él no es estudiante de la Academia Bíblica, pero sí es amigo de la familia, somos amigos, y dice, qué interesante charla. Edward de Jesús, saludos, dice, saludos, y hace una pregunta que eso quizá lo puedas ahorita responder. Ya lo respondiste, pero quizás sea bueno que des una repetición. Dice, si la palabra demonio tenía tres acepciones para los helénicos, entonces para los traductores de la Septuaginta, ¿qué acepción tenía? Ya, Bueno, sí, puedes responder ahorita. la palabra demonio, como se expuso, tiene muchas connotaciones y se refiere dentro de la cultura helénica a muchas clases de seres. Podían ser demonios externos, internos, podían ser buenos, malos, neutrales. Algunos eran considerados como héroes. Entonces, aunque nosotros actualmente usamos la palabra demonio para referirnos a los espíritus inmundos, como lo hizo Marcos. De hecho, Marcos no se preocupa en hacer diferenciaciones. Hasta en un mismo pasaje podemos ver que utiliza daimon y unos versículos adelante, neuma en el sentido maligno, o sea, espíritu maligno, acasartos. Entonces, lo que a nosotros nos interesa entonces es que existen seres malignos que nosotros les llamamos demonios o espíritus inmundos, pero que en la antigüedad ese concepto de demonio era demasiado amplio. Y contestando a la pregunta, los traductores de la Septuaginta sí fueron muy cuidadosos en hacer una excepción de no confundir ángel con demonio. O sea, ángel, un mensajero de Dios, y demonio, un ser maligno. Toda la literatura bíblica, extrabíblica, del Segundo Templo, pseudepígrafos, etcétera, hacen esa diferenciación. Entonces, lo que tenemos que repensar es decir que los demonios son ángeles caídos. Tenemos que buscar, si nos interesa realmente el origen de los demonios, buscar otra explicación. Pero no hay evidencia de ello en la Biblia, en los libros canónicos, por lo cual hay que acudir a otra literatura que también es útil para formular una demonología como fue conceptualizada en el siglo I. Bien, muy bien. Ahora, hay que entender entonces, como aquí dice, qué acepción usaban los de la Septuaginta. Los de la Septuaginta englobaron a todos
los que no fueran, digamos, los buenos con la palabra demonio. Sí, Eh, eso, un tema eh, a- demasiado a- amplio, Abner. Es decir, daimon para los griegos podía significar un espíritu bueno, un espíritu malo, un espíritu neutral, un sobreviviente de alguna creación anterior de Dios, un alma sobreviviente, un espíritu interno. Era demasiado amplio el término. Entonces, lo que a nosotros nos interesa son dos cosas: que en nuestra Biblia o los traductores eh, de la Septuaginta, ellos sí fueron cuidadosos en decir neuma, un cierto tipo de espíritu, demonio, o daimon, los malignos, por decir así. Y lo más importante es que nunca igualaron demonio con ángel. Eso es lo más importante y lo que nos interesa. ajá. Claro, el contraste, eso es muy importante señalar y quizás a partir de ello nace la concepción de ahí dualista, ¿no? Clasificar ya demonio o ángel, ángel bueno, ángel malo, bueno, eso ya es otro tema, pero por lo menos allí ya hay una percepción, porque la Septuaginta se convierte en el primer libro, digamos, primera traducción bíblica, primera traducción de los primeros cristianos y de ahí se reflexiona. Hay otra pregunta aquí, que no tiene que ver con el tema, pero quizá tengamos que comentar. Dice, ¿cómo pudiera cambiar el estudio escatológico? Robert Concepción, claro, él es de Puerto Rico, está llevando un curso en la academia. Dice, ¿cómo pudiera cambiar el estudio escatológico, no solo en los evangelios, sino también en el libro de Apocalipsis? Mencionaste algo de que Marcos tiene un enfoque escatológico, pero desde la perspectiva teológica, voy a decir así, teológica del vencedor, del Cristo que vence al enemigo, en este caso Satanás y sus demonios, porque de eso trata Apocalipsis y lo has resumido bastante bien. Y eso mismo se observa en los evangelios, ¿no? La perspectiva de el Cristo que vence aquí, ya en la cruz y su resurrección. Ahora, escatológico, no en el sentido necesariamente del fin de los tiempos, sino que ya se está viviendo una victoria, la victoria de Cristo. Ahora, si estudiamos los últimos tiempos, pues en los evangelios va a haber ciertos datos, pero eso es tema mucha discusión, ¿no? Los sistemas teológicos. Sí, Y no sé qué quieres mira, acotar al respecto. este término escatológico que se refiere a los eventos futuros se debe tomar o se debe entender dependiendo de qué momentos se está viviendo. Porque para nosotros escatológico no es lo que ya sucedió en Marcos, porque ya sucedió. Para nosotros escatológico serían las profecías que no se han cumplido y que esperamos, como la venida del Señor. Ese es un evento escatológico. Y de hecho, dentro de la escatología, como paréntesis, les puedo decir que no hay necesidad de que nos peleemos ni que las posturas nos dividan, porque ¿quién tiene la última palabra en escatología de algo que no ha sucedido? Como la venida del Señor, los detalles sobre la venida del Señor. Cada quien puede creer o puede inclinarse por un sistema escatológico, pero nadie puede meter la mano al fuego por su postura, porque no sabemos exactamente cómo va a ser. Entonces, cada quien dentro de lo que ha estudiado puede inclinarse por un sistema escatológico, porque no ha sucedido en el caso nuestro. Ahora, pongámonos en el caso de Marcos, es lo que a mí me interesa. Para él, en ese momento, las profecías de salvación de las que habló Isaías, proféticamente y escatológicamente, Marcos estaba viendo el cumplimiento de esas profecías. Sí, Entonces, para Marcos, el inicio de la batalla entre el enviado de Dios y el mal, que es el concepto de apocalíptica, para Marcos estaba siendo
realidad en ese momento. Entonces, el concepto de escatología depende desde qué punto de la historia, en qué punto de la historia estamos parados. No sé si más o menos Sí, explica. sí. Y quizá la confusión entre apocalíptica y escatología, también como género y la temática, pero escatología, por supuesto, para Marcos va, él y los demás van a pensar que ya estamos en los últimos tiempos y ya Cristo Jesús pues vence al enemigo, ¿no? Y nosotros hablaríamos que el reino de Dios ya vino, ya está, como hablaba un teólogo, y ya el aquí y el ahora. Bueno, eso es un tema largo. Pasemos a otra pregunta. Raúl Candelaria es estudiante de la Academia Bíblica Pescher, también dice tremenda información. Luego tenemos el comentario de Claudio. Claudio Hernández es de Chile, estudiante de la Academia. Dice, encargaré el libro de inmediato. Bueno, él ya, me imagino que ya pidió en Amazon. Jimmy vuelve a preguntar, eh, de los libros mencionados que corresponden al segundo templo, en este caso libros de apócrifos y pseudoepígrafes que mencionaste, Enoch, Jubileos, el Testamento de Salomón, ¿cuál más influyó en el pensamiento de Marcos y por qué? Bueno, le tendría que preguntar a Marcos cuál influyó más para contestar, pero en resumen podría decir que fue primero Enoc, Jubileos y el Testamento de Salomón, en el supuesto de que Testamento de Salomón ya estaba o ya era del conocimiento de la audiencia de Marcos, porque este escrito pudo haber sido escrito un poquito después del primer siglo. Ahora, el que este libro haya sido escrito, por ejemplo, en el siglo segundo, no quiere decir que la tradición no haya existido antes. Recordemos que Salomón era reconocido como un sabio, y eso está en una cantidad de libros y hasta en la misma Biblia, en Segundo Reyes, donde habla de la sabiduría de Salomón y cómo él podía interactuar hasta con las plantas. Y bueno, no dice específicamente aquí en la Biblia que tenía dominio sobre los demonios, pero mucha literatura que habla sobre Salomón, y ahorita acabamos de aprender que hasta David pudo haber tenido algunas cualidades de exorcista. Eso lo podemos ver en la literatura de Qumran, que Abner les sabrá proporcionar las citas si alguien está interesado. Entonces, Sí, toda esta clasificación demoníaca, para responderle a quien preguntó, era lo que la audiencia de Marcos tenía en mente en relación a los demonios. Ahora, ¿cuál es el mensaje de Marcos implícito? ¿Por qué Marcos solo habla de Satanás y de estos seres y hace una igualación entre demonios de espíritus inmundos y no se preocupa mucho en clasificarlos? ¿Cuál es el mensaje que hay ahí? Que no importa el grado ni nivel jerárquico de cualquier espíritu maligno, el Señor es el Señor de los espíritus. Gloria a Dios. Es amén. decir, no importa. Marcos lo que nos está diciendo, miren jóvenes, le está diciendo a los que le está hablando, ustedes ya saben todo acerca de la demonología porque han leído y todo esto está al alcance de ustedes. De hecho, era una audiencia de tipo apocalíptico, o sea que conocían esos misterios de toda esta literatura. Por eso es que Marcos usa esa tipología mística apocalíptica, porque su audiencia estaba acostumbrada a ese mensaje. Pero lo que él les dice es, aquí ya no nos importa si es un demonio tipo A, tipo B o tipo C, porque el que está aquí es el Señor de los espíritus.
haciendo alusión probablemente a primero de Enoc, jubileos específicamente, y en cuanto a los detalles, Testamento de Salomón. Y como digo, si ese libro no estaba escrito, lo que sí era conocido era la tradición que en algún momento fue escrita en ese libro. Muy bien. Vamos con otra pregunta. Dice nuestro hermano José Julio, él es de Tapachula, también estudiante de la Academia Bíblica Pesher. Dice, bendiciones mis hermanos, se mencionó demonios internos, externos y neutrales, según entendí. ¿Podría mencionar el ejemplo de cada uno? Y si para la redacción de este libro, digamos, el libro de demonología en la teología de Marcos, el expositor ha tenido alguna experiencia en ello. Bien. Aclaro algo porque la pregunta quedó ahí un poquito confusa. La primera parte de la pregunta, los demonios buenos, malos y neutrales, era una concepción que bien resumió quien preguntó de la demonología en la literatura griega. Pero yo hice la aclaración de que ese concepto era demasiado amplio y no es el concepto que a nosotros nos interesa como cristianos y el concepto que tuvo Marcos. Es decir, los demonios como nosotros los identificamos o espíritus inmundos son malos. Ahí no hay neutral ni bueno. Ahora, en el Antiguo Testamento sí había algunos seres, y en las civilizaciones paralelas a Israel, sí había algunos seres que esas civilizaciones los consideraban neutrales en el sentido de que solo obedecían órdenes de determinada deidad. Pero todo eso fue solo el trasfondo del término demonio. Entonces ahorita ya aterricemos de que para Marcos un demonio o un espíritu inmundo era lo mismo y era un subalterno de Satanás con funciones, roles hostiles y maléficos. Ahora, si he tenido experiencias, no últimamente, pero sí las he tenido en el transcurso de mi vida. No sé si quieran que les cuente eso, pero eso ya es algo muy entretenido, ¿verdad? Entonces, creo que con eso medio Sí, luego contesto, quizá ¿no? podemos hacer un resumen. Sí, luego quizá. Vamos con una pregunta que quizá no tenga que ver con el tema, pero quizá te topaste en tu investigación. Isaac Ortiz pregunta, ¿cuál es el rol de los demonios en el mundo preadámico? Y si no, pues lo dejamos para que responda eh, No, otra la persona, pregunta, digamos, que ha hecho una investigación del mundo preadámico. bueno, El rol de los demonios en el mundo preadámico, antes de Adán. bueno, aquí, si queremos hablar de esto con base bíblica, tenemos que entrar dentro del campo de la especulación, porque la Biblia no detalla seres o humanoides o como se les quiera llamar, que existieron antes de Adán. Sin embargo, si entramos en el campo de la especulación, sí podemos especular, valga la redundancia, que sí existieron algunos seres o creaciones antes de Adán. Por ejemplo, si vemos en Génesis 2:15, vemos que aparecen dos verbos, vigilar y guardar, en relación a las funciones que tenía Adán en el cuidado del huerto. Y si nosotros nos preguntamos ahí, ¿guardar de qué? Si estaba él solo y solo estaban los animales, entonces, y los animales estaban sujetos a Adán, por decirlo así. Entonces, ¿a qué se refieren esos verbos? Ahí podemos especular que habían otros
otras creaciones humanas. Y con eso se contestan otras cosas, siempre en el campo de la especulación. Por ejemplo, ¿con quién se casó el hijo de, con quién se casó Caín cuando huyó? Y podemos especular un montón de cosas. Ahora, dentro de la literatura del Segundo Templo, sí existe detalladamente una explicación e hipótesis sobre todo este tema, porque habla de creaciones, cómo Dios destruyó cada una de esas creaciones, por qué las destruyó, quiénes eran esos seres gigantes, titanes y una serie de clasificaciones hasta llegar a Noé. Entonces, para responder esa pregunta, tenemos que acudir a este tipo de literatura, pero el problema es que como no hay base bíblica canónica, no lo podemos enseñar como algo real, solo son hipótesis. Muy bien, vamos con 3 comentarios y luego vienen 2 preguntas. Laureano Ansúrez es uno que vive en Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado, aquí en Chiapas. Fue alumno mío en la Universidad de Chiapas. Dice, me interesa el libro, muy interesante, bendiciones. También tenemos a Jonathan Fernández, que dice, definitivamente estaré adquiriendo una copia de este libro. Dios los bendiga. Nuestro hermano Noé Canseco es uno de los estudiantes fieles también de la academia y dice, bendiciones, interesante esta conferencia. Tengo 2 preguntas más. Una de ellas es de Olmer Batres y dice, gracias hermanos por las exposiciones de temas tan necesarios en estos días. Desconocemos mucho de esos temas. Me gustaría aprender esas enseñanzas. Ah, ya, era solo un comentario. Saludos desde la capital de El Salvador. Aquí está la pregunta. Son 2 al final. Eli Rivas, que es de Perú, dice también alumno de la academia, dice que me explique la corporalidad de los demonios en el Nuevo Testamento. Bueno, que, que toman cuerpo humano o toman cuerpo de animal. En este caso tendrías que explicar Marcos, ¿no? Marcos 5. Bueno, aquí podemos decir que los demonios o espíritus inmundos, como los concibió Marcos, no tienen cuerpo. Buscan cuerpos. Y de ahí surgen otras hipótesis y teorías relacionadas con lo que hablaba hace un momento. ¿Por qué los demonios buscan cuerpos humanos o animales? Una explicación podría ser que algún día, antes de que fueran enjuiciados, según la literatura del Segundo Templo, pudieron haber tenido cuerpo. Pero eso, pues, siempre como aclaro, son conceptos que no están en la Biblia. La Biblia en sí no explica el origen de los demonios. Y la explicación que los demonios son ángeles caídos, pues la tenemos que cuestionar, sencillamente. Ahora, estos seres buscan cuerpos para destruir las almas y no solo las almas, sino que el cuerpo en sí de los seres humanos. Y cabalmente, ese es el rescate del que habla Marcos 3:27, que Jesús viene a liberar al hombre de estos seres, quitándole al hombre fuerte sus posesiones, que son las vidas humanas, para liberarlos y darles una nueva vida. En todos esos ejemplos, las narraciones, la investigación consta de 4 estudios exegéticos sobre 4 relatos de demonios. Vemos que estos seres se pueden manifestar de diferentes maneras, tienen una inteligencia, tienen una personalidad y pueden entrar o salir de los seres humanos. Pero eso sí, quiero hacer esa aclaración porque me adelanto por si alguien me lo quiere preguntar más adelante.
El que ya fue rescatado por el Señor, un verdadero cristiano, ya no puede ser poseído. Y tenemos que entender que existe el término posesión, que Marcos lo describe con la preposición con, ¿verdad? Con espíritu inmundo. Pero también hay casos donde estos seres actúan desde afuera de una persona, no necesariamente poseerlo, sino que desde afuera. Y vemos cantidad de casos en el Nuevo Testamento. El mismo Pablo en 2 Corintios capítulo 12 era atormentado por un mensajero de Satanás. Es decir, una influencia demoníaca externa que le afectaba probablemente su cuerpo o de alguna otra manera. Hay diferentes posturas al respecto que no vamos a tocar ahorita, pero es un ejemplo de cómo un demonio o un espíritu inmundo puede afectar a un cristiano, pero desde afuera. Muy bien, llegaron dos preguntas más y con eso cerramos. Dice Jimmy su tercera pregunta. Jimmy dice, ¿cuáles son las diferencias más importantes en la demonología, de la teología de Marcos con, digamos, la demonología de los otros evangelistas? Bueno, buena pregunta, porque Marcos, como se explicó, es el que más enfatiza sobre estos seres, porque su teología y su propósito era decir que había venido el Salvador, el enviado de Dios, y que el liberador ahora era del imperio o del reino de Satanás y ya no de un imperio anterior. Pero, en resumen, él dice que los espíritus inmundos y demonios son un mismo tipo de ser. Ahora, otros escritores del Nuevo Testamento utilizan otros términos, por ejemplo, diablo. Juan, por ejemplo, no hace énfasis en estos seres. Él tiene otros propósitos. Claro que sí concibe a Satanás y su reino, pero no se centra en esto. Entonces, más que todo es cuestión de terminología. Por ejemplo, el escritor de Hechos narra algunos encuentros entre los apóstoles y, y seres, personas endemoniadas, pero no usa el término endemoniado. Es sencillamente terminología, pero en sí son los mismos seres. Muy bien, vamos con la última pregunta y yo creo que es pertinente. Lo hace Laureano Ansúrez y dice, circulan diccionarios de nombres que se dan a los demonios y los clasifica en base a jerarquías. ¿Tienen fundamento bíblico estas clasificaciones? Yo diría que bíblico no, pero sí en la literatura del Segundo Templo, porque el Testamento de Salomón tiene una clasificación con nombres, etcétera, roles, funciones, orígenes y otras cosas. Ahora, yo sí, a lo que sí no me meto y no me interesa ya es la demonología mística, que no tiene que ver ni con la literatura del Segundo Templo, ni con la Biblia. Eso para mí sí ya es algo que no es del interés nuestro, porque a saber quién lo escribió. Pero si quieren una buena lista de nombres de demonios, Testamento de Salomón es el libro más descriptivo. Y quizá, digamos, si uno dice base bíblica, el único texto que podría uno usar es el de Efesios, donde dice que hay jerarquías, ¿no? Pero está tomando Pablo no, digamos, un principio, sino
más como el ejemplo de una guerra, una lucha, y toma las divisiones del ejército romano. Pero dentro de muchos, digamos, estos diccionarios, sí se les clasifica tomando ejemplo de literatura, digamos, pseudepígrafe, las que ya mencionaste, y otros, pues, atando y desatando demonios, ¿no? Obligándolos a un demonio que está poseído a una persona, diciendo, declarnos tu nombre, y con eso dan. Es una práctica muy común. Sí, Y solo una cosa, Abner, para concluir eso. Oportuna tu observación, pero ahí estamos hablando de jerarquías, no de nombres. Eso que hablaste es Efesios 1, Efesios 6 y 1 Corintios 15. Dominios, potestades. Pablo hace una escueta clasificación angélica. La clasificación angélica, en ese sentido, son malignos, ¿verdad? Son seres espirituales malignos, los que hace ahí Pablo. Ahora, las clasificaciones angélicas también están muy detalladas, por ejemplo, en Testamento de los 12 Patriarcas, que es un testamento, está dentro del género de testamento, y en otros libros de este tipo, que solo sirven como para complementar lo que queramos aprender al respecto, pero realmente no es del interés de ningún escritor del Nuevo Testamento hacer este tipo de clasificaciones. ok, sí, y eso es muy importante, porque a veces uno ya va al extremo y comenzar a buscar demonios por doquier, y ya en el libro tú explicas algo al respecto. Muy bien, se dice aquí el Claudio desde Chile. Dice, ¿cómo explica, según su investigación, la relación de ocultismo y los demonios expuestos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento? Cosa que muchos cristianos consideran fábulas. Bueno, para ser franco y honesto, yo no me metí en el campo del ocultismo para esta investigación. No que no se pueda incluir en el capítulo 5, pero no estaba dentro del interés de mis preguntas de investigación, entonces no profundicé en ese tema y ni siquiera lo menciono. Ok. Luego tenemos ya a Francisco Borrello de Panamá. Dice, saludos, tema muy interesante, más para mi región y el contexto de Centroamérica. Isaac Ortiz vuelve a comentar, dice, excelente exposición, gracias por la transmisión, saludos a todos. Y ahora voy a pasar a complementar lo que estaba mencionándose. A ver, ¿dónde se quedó? Eh, Estaba mencionándose de adquirir el libro, ¿ya? Para adquirir el libro de Mauricio, ¿dónde pueden ustedes ir? Muy bien, voy a compartir. Entonces estamos aquí. Este libro lo pueden conseguir en Amazon para los que casi la mayoría puede tener acceso a Amazon. Demonología y la trilogía de Marcos está a $15 más gastos de envío. Bueno, ¿cuánto saldrá? Busquen solamente en amazon.com. Y otros libros de publicaciones Querigma. Y en algunos países como Perú, Chile, eh, creo que CLC los tiene, ya los está llevando. En Guatemala también ya va a estar o está en las librerías. Entonces, ustedes pueden optar por las opciones, consíganlo. No hay, si alguien pregunta si está en la versión Kindle, no está. Publicaciones Kerigma todavía no está sacando libros por ese formato. Entonces, pueden comprar de manera física, y si quieren mirar un avance, ya saben, aquí pueden ver algunas páginas.
Bueno, también pueden buscar mi libro, aunque no sé por qué en Amazon no aparece. Cuando busco en Amazon, eh, en internet, aquí en de la casa, busco en Amazon y pongo publicaciones que digo, Profecías contra Edom, de Abner Bartolo, no me sale. Pero está allí. Eh, Pueden ustedes conseguir también mi libro. Y lo otro es que la Academia Bíblica Pesher pues ofrece cursos bíblicos. Actualmente estamos pleno curso de introducción al libro de los Salmos, ya estamos en la mitad, y el curso de griego bíblico, entramos en la tercera lección. Si usted eh, sabe algo de griego, puede unirse a nuestra plataforma. ¿Ok? Puede unirse, puede estudiar con nosotros y si no sabe y quiere llevar con la Academia Bíblica Pesher, entonces se va a ofrecer para un segundo grupo. No sé cuándo, todavía en unos meses vamos a ofrecer el curso a un segundo grupo. Y esto es muy importante. Si lleva idiomas en la Academia Bíblica Pesher, la, eh, el seminario teológico de Querigma va a reconocer esos estudios. Idiomas, no los demás cursos, por lo menos el de griego y próximamente daremos hebreo, se va a reconocer. Muy bien, tenemos un comentario del director ejecutivo de Publicaciones Querigma y dice que también en Chile se puede conseguir en literatura El Sabio, también se puede conseguir en Querigma Argentina, en Desarrollo Cristiano del Perú y en CLC en varios países. O sea, estos libros se pueden conseguir en varios lugares de América Latina, no solamente en Amazon, el libro de Mauricio y también todos los libros que Querigma ha publicado. Y próximamente tendremos otras entrevistas a través de la Academia Bíblica Pesher, y estaremos programando una entrevista con Karina Casanova, esposa de Mauricio, que publicó el libro de griego un poquito más avanzado para mis estudiantes, pero pronto ya llegarán a ese nivel para comprender ese tema. Ya estaremos hablando de eso y de otros autores. Amados hermanos, muchas gracias por estar con nosotros. Palabras finales, Mauricio, para la audiencia. Primeramente, agradecer a Abner por la iniciativa. Creo que vale la pena promover literatura cristiana de carácter académico, porque nos hemos ido mucho por literatura, no que sea mala, pero yo creo que tenemos que tratar de mejorar nuestro nivel académico con estudios. Lo que está haciendo Abner es algo loable realmente, Gracias. y creo que todo es para ser mejores en el servicio al Señor, en la enseñanza bíblica, en la interpretación. Siempre hay diferentes maneras de interpretar el texto, pero pidámosle al Espíritu Santo que nos ilumine en relación a lo que nos concierne a nosotros. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer como participantes del reino del Señor? Son diferentes dones, son diferentes ministerios. Ubiquémonos bien donde el Señor nos quiere servir y ayudémonos con estudios de este tipo y con buenas lecturas. Así es que mis felicitaciones a Querigma por lo que está haciendo. Realmente es algo digno de aplaudir y de reconocer. Y a ustedes, los que estuvieron poniendo atención a esta exposición, les agradezco su tiempo. Espero que no haberlos aburrido y motivarlos a que sigan adelante en los propósitos que Dios tiene para cada uno de ustedes. Muy bien, como último comentario de Carla Morales, quien fue compañera mío en la maestría en el CETECA, y también de Karina, que va a estar próximamente. Dice, muy recomendado el libro. Ella es profesora de teología, de angiología, y ya Mauricio estuvo exponiendo
en su clase, y creo que todos los estudiantes del CETECA en ese curso adquirieron tu libro, ¿no? Dice, gracias, eh, gracias por este Gracias. tiempo. Y Miguel Reyes, pues otro setecano, también ya allí, yo creo que ya termina su tesis y dice, saludos Mauricio, buen libro. Amados hermanos, muchas bendiciones a cada uno de ustedes, muchas gracias por estar con nosotros. Abner Bartolo y la Academia Bíblica Pesher les desea bendiciones y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Chao, chao a todos.